Hola, soy Sergio Pérez, profesor de literatura y desde hace unas semanas he venido hablando sobre Gabriel García Márquez y sobre su obra, sobre su vida y he dado algunos datos interesantes que estoy seguro que algunos de ustedes no conocían sobre este autor. Invito a ver estos videos en mi canal de YouTube. Pero también los invito a ver otros videos sobre otros autores de literatura universal, también de sus obras y también algunos hechos históricos que han pasado referente a la literatura o a los libros publicados. Y en el día de hoy quiero hablar sobre algo también que me han preguntado muchos, sobre el realismo mágico. Y es que cada vez que se habla de Gabriel García Márquez se menciona el realismo mágico, se asocia a este autor con este movimiento literario. Y hoy quiero explicar qué es, de dónde surgió y por qué se habla del realismo mágico más en Latinoamérica que en Europa. Y es que para hablar del realismo mágico debemos nosotros que remitirnos a su historia y al momento de donde nació. El término fue usado en 1925 por el crítico de arte alemán Franz Röhl para describir una pintura que demostraba una realidad alterada. En ese momento muchos críticos hablaban de una especie de surrealismo, pero lo que hizo Franz Röhl fue hablar de una realidad alterada o de una realidad extrema. Cuando Franz Röhl habló sobre ese nuevo realismo, se refería a una alternativa del expresionismo, y lo definió como una forma de retratar la realidad con la naturaleza mágica del mundo racional. A partir de esta definición de 1925, nosotros ya podemos ir entendiendo qué es el realismo mágico, pero aunque haya comenzado con el arte, se extendió por la literatura, con lo cual se creó un movimiento. Es así que el realismo mágico es un movimiento que muestra la realidad trastocada. Pero aún faltaría muchísimo más para que este movimiento adquiriera la fama y la popularidad que tiene hoy en día. Y fue gracias a Jorge Luis Borges, a Alejo Carpentier y a Arturo Usler Pietri que este movimiento llegó a América. Pero fue Arturo Usler Pietri quien lo analizaría desde un aspecto teórico el realismo mágico en la literatura latinoamericana. Y lo hizo para analizar los elementos que estaban en la cultura latinoamericana. Arturo Usler Pietri tomó el realismo mágico proveniente de Europa para analizar y describir aquellos elementos culturales de la sociedad, aquellos elementos que él llamaría como la irrealidad de la realidad. En Latinoamérica este movimiento empezó a ganar muchos seguidores, mucha notoriedad. En Europa lo hizo a través de la pintura, pero en Latinoamérica lo hizo a través de las letras. Alejo Carpentier y Arturo Usler Pietri fueron los primeros que escucharon sobre este movimiento y fueron también los primeros que se dejaron influenciar, pero fue Jorge Luis Borges quien escribiría una obra para mostrar esos elementos presentes en la realidad que se podrían definir como una realidad trastocada o una realidad extrema. Fue así que publicó el libro Historia Universal de la Infamia en 1935, que es una serie de cuentos en donde Jorge Luis Borges muestra esos elementos de la realidad. Es a partir de este libro de cuentos de Jorge Luis Borges que Arturo Usler Pietri comenzó a hablar de realismo mágico como un concepto teórico. En esta obra de Borges son historias donde se muestran esos mitos y leyendas que en Latinoamérica se creen que son ciertas, pero que en el resto del mundo solo se piensa que son fantasía. Arturo Usler Pietri tomó la obra de Borges para analizar el realismo mágico. Fue así que él fue el que propuso este concepto en Latinoamérica. Y es que el realismo mágico intenta explicar aquellas acciones o aquellos componentes de la cultura que ni la física, ni la ciencia, ni la química logran explicar. Y es así que el realismo mágico podría definirse en Latinoamérica como esa forma de explicar esos elementos o esos hechos o esas creencias fantasiosas que están en los países de Latinoamérica y que la ciencia no puede explicar. Un ejemplo claro es la clarividencia. Muchas personas desde Argentina hasta México van a los locales de las brujas para que les lean la mano y puedan saber su futuro.
Incluso les piden que les dé un número de la lotería para ganársela. Esto no lo explica ni la física, ni la ciencia, ni la química, solo el realismo mágico. Otro ejemplo similar son los milagros. Mucha gente reza y ora a la Virgen María para que le ocurran milagros, y hay algunos que han sido mostrados a través de los periódicos, y estos milagros también son los que se representan en las obras de los autores del realismo mágico. Pues básicamente eso es lo que se podría definir como el movimiento del realismo mágico. Explicar mediante la fantasía, mediante lo irreal, mediante la imaginación, aquellos elementos presentes en la cultura que la ciencia no puede explicar. Los autores más destacados de este movimiento son Horacio Quiroga, Miguel Ángel Asturias, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier, Julio Cortázar, Juan Rulfo, Arturo Usler Pietri y Jorge Luis Borges. Estos son solo algunos de los autores que trabajaron este movimiento en sus obras, aunque es evidente que hubo muchísimos más debido al boom latinoamericano. Y al día de hoy nosotros podemos analizar el realismo mágico de Latinoamérica y el realismo mágico de Europa, pero el realismo mágico de Europa habla sobre las pinturas y sobre una realidad trastocada. En cambio, en Latinoamérica habla de la fantasía o de lo irreal en la realidad. En la descripción de este video dejo algunos links sobre la biografía de algunos de los autores mencionados y también dejo algunos libros recomendados para que ustedes lo lean y entiendan un poco más sobre el realismo mágico, pero básicamente es lo que acabo de dar a entender. Y los invito también a que se suscriban a este canal para seguir hablando sobre literatura, sobre los hechos de la literatura en la realidad y sobre la historia de la literatura.